muchos en la iglesia que lo están deseando. Y a veces nosotros, tal vez usted no, pero a veces nosotros no apreciamos el privilegio que Dios nos ha dado. A veces lo tomamos como que sin nada. Vuelvo a lo mismo, en cierta ocasión mi esposa me dijo, porque llamaron y me dijeron, hermano pastor, venga, siéntese adelante. No, aquí me quedo, y me quedé atrás, y mi esposa me dijo, eso estuvo malo. Y le dije, ¿por qué? Pues estoy dentro de la congregación. No crea, yo también cometía errores. Y él me dijo, es que si le están dando a usted un lugar donde se vaya a sentar, debe de aceptarlo, porque es un lugar de honor. Si usted lo desprecia, está diciendo que lo que usted hace realmente no le interesa o no le importa mucho. Desde esa ocasión, hermano, yo trato de que cuando alguien me dice, ¿usted es pastor? Digo, sí soy pastor, a mucha honra. ¿En qué le puedo ayudar? Porque debo de apreciar lo que Dios me dijo. Todos aquí son líderes. A mí, levante la mano los líderes, por favor, levanten la mano. Todos los líderes. Yo creo que todos son líderes. Si usted está aquí hoy, usted es líder. Si usted vino hoy acá, usted es un líder. Pero yo no estoy trabajando, no, es que no es lo que trabaje, sino lo que usted es un líder. Le pregunto, por ejemplo, a un doctor que no está trabajando en un hospital y está sentado donde hay muchos doctores, y le pregunta, levante la mano a los doctores, ¿levantará su mano? Claro que la levanta, porque sabe lo que es. Y si tú eres líder, sabes de que Dios te está usando. Y pues normalmente dentro de la iglesia se le relaciona como un siervo o una sierva. Y veamos esto. Ver a los líderes de la iglesia como siervos no siempre ha sido el caso. Pero cuando Pablo le habla a Timoteo, su papel como líder de la iglesia, mencionó varias cualidades que uno encontraría en un líder siervo. En un siervo, un líder que sirve dentro de la iglesia. ¿Saben que uno de los mejores liderazgos que uno puede tener dentro de la iglesia es el de servir? Samuel fue uno de los mejores profetas que se conoció en el Antiguo Testamento. De hecho, un profeta que Dios lo llamó desde niño. Pero el trabajo de Samuel era mantener la lámpara del templo encendida. Era un trabajo normal dentro del templo y Dios lo usó. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos use. Señor, yo quiero ir a la China. Y tengan cuidado porque lo pueden mandar a la China. Y allá no va a hacer, ¿qué va a hacer allá? Señor, yo quiero predicar en el estadio. Señor, yo quiero que me envíes. Y a veces no hemos sido capaces de tomar una escoba o un algo y ponernos a limpiar o arreglar algo dentro del templo. Entonces el de servir nos asemeja a Jesús. ¿Saben qué hizo Jesús cuando tenía a sus discípulos, pastor? Dice que en cierta ocasión Jesús tenía a sus discípulos y dice la palabra que él empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y algo que hizo fue, primero dice que se quitó el manto. El manto es señal de autoridad y de poder. Se quitó el manto y se lo puso aquí a mitad del cuerpo para poder arrodillarse, y con el mismo manto le lavó los pies a los discípulos. Jesús a los discípulos. Dios mismo, porque Jesús es el Señor y era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. ¿Cuánto lo cree? Amén. Jesús ha sido Dios siempre. Entonces Dios mismo está aquí sentado y mira a los discípulos y le está lavando los pies a los hombres. Fue cuando aquel discípulo le dice, Señor, a mí no me lave los pies, a mí no me lave. Bueno, si no te dejas lavar los pies, no tendrás derecho conmigo en mi reino. Entonces el discípulo más pilas, ¿verdad? Le digo, entonces lávame todo, Señor, porque quiero estar contigo. Entonces el mejor lugar de un líder es cuando sirve. Si hay algo que se ha caracterizado en mi persona, es que a mí me gusta servir. A mí me gusta servir. Si hay algo que hacer, lo hago y me pongo a hacerlo de la mejor manera posible, porque me recuerda que yo puedo parecerme más a Cristo Jesús cuando mi liderazgo empieza desde el punto de servicio, desde el nivel servicio. Pero cuando mi liderazgo puede empezar desde el punto de reconocimiento, aquí viene el hermano fulano, pase adelante, pónganle una carpeta roja para que suba el hermano y trátenlo. No, entonces mi liderazgo inició mal. ¿Amén? Este es tu liderazgo. Cuando empiezas con servicio, tu liderazgo empieza en el modo Jesús. En el modo Jesús. Jesús dijo, yo vine a servir y no para ser servido. Qué lindo es el Señor.
Yo vine no para ser servido, vine para servir. Entonces todo aquel que quiere ser igual que Jesús, lo primero que tiene que hacer es servir. Si tengo un hermano que es líder dentro de la iglesia, y hay veces que lo llamo y le digo, mijo, necesito que te vayas a Edar. Edar es el centro de retiro donde primeramente Dios, algún día ustedes van a ir a tomar ahí algún retiro y estar ahí en conferencias. Un lugar muy bonito, muy sabroso, calientito, rico, agua caliente en la piscina, le encanta. Y a veces le digo, mira, necesito que vayas a dejar esto, hacer lo otro, y se va, no importa, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, él agarra su moto y se va, o agarra su carro y se va. Es alguien que ha aprendido a ser un líder que sirve. El líder que sirve, sirve. Y el líder que no sirve, no sirve. Ah, ¿verdad que sí lo sabe? Ayúdeme entonces. El líder que sirve, sirve. Y el líder que no sirve, ahí está. ¿Ya terminamos? Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué es el liderazgo dentro de la iglesia? Miren, hermanos, el liderazgo dentro de la iglesia se trata de servir a los demás, de acuerdo con los intereses de Cristo. ¿Ok? El servir a los demás de acuerdo con lo que Cristo quiere para ellos, para que el Señor pueda ver su gozo y su deseo, su propósito cumplido en el mundo. Un líder dentro de la iglesia necesita tener unas cualidades en las cuales pueda influir y apoyar moralmente a la congregación. No que les desanime a ya no venir a la iglesia o ya no hacer esto. Hoy no me pusieron a mí, entonces todo mi grupo se va conmigo. Eso no es ser un líder, eso es ser un divisionista. Y los divisionistas, Dios no los ama. No los ama. Alguien que divide le sirve a su padre, el enemigo llamado Satanás. El que une le sirve a su padre, el que todos conocemos, llamado Jehová de los ejércitos. ¿Sí lo entendió? Todo aquel que desune o pone una palabra para que otros se molesten y se desunan y no haya unión dentro del cuerpo de Cristo, le sirve a Satanás. O sea que Satanás también tiene sus siervos. Y el Señor tiene sus siervos. Los siervos del Señor unen. Entonces, ¿cómo puede un líder conocerse? En primer lugar, tiene una confiabilidad moral. Él mismo sabe que no va a hacer nada malo. Él mismo sabe que no va, por ejemplo, a robar, a mentir, a engañar, a hablar en contra de alguien, porque sabe que sin ir a la Biblia, él sabe que moralmente eso es malo. Yo no sé qué diría usted si yo viniera ahorita y le hablara en mal de mi apóstol, por ejemplo, el apóstol Gustavo. Y yo empiezo a hablarle a usted, sí, que el apóstol Gustavo aquí, el apóstol Gustavo allá. ¿Qué sentirían ustedes de mí? Mal. ¿Qué dirían al pastor? Y el pastor dice el otro, ¿me puede invitar otra vez al apóstol Edmer? ¿Qué diría el liderazgo? No lo invita, hermano. Porque ¿cómo una persona puede hablar de su propia cobertura? Puede hablar mal de su cobertura. Entonces, algo que me hace a mí ser confiable moralmente es que sé respetar a mis autoridades y sé respetar a los que están bajo mi autoridad. Y tengo una aptitud social. ¿Cuál es la aptitud social? Estábamos el sábado teniendo el Congreso de Mujeres de Reino. Espero que algún día puedan llegar a Guatemala un sábado para un desayuno. Sería lindo. Allá llegan las mujeres y una mujer viene y les ministra. Una sierva de Dios llega, profeta, y les ministra y hay un desayuno gratis. Es muy lindo, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos ahí y yo miré que en la parte de la entrada habían muchas cosas tiradas. Basura tirada. Entonces socialmente yo podía haberme parado en la puerta y haber dicho, ¿qué me importa? Yo soy el apóstol, yo no tengo por qué. Pero ¿qué creen que hice yo? Al ver que nadie más lo hacía, me agaché y empecé a recoger los vasos tirados y todo lo que los niños se habían dejado tirado. ¿Qué sucedió después de eso? Se acercó una hermana y me dijo, apóstol, permítame, yo lo hago. Pero yo terminé de hacer lo mío y al ratito vi que como 2 o 3 personas lo estaban haciendo. ¿Qué necesitaron? Un ejemplo de servicio. ¿Perdí algo yo o fui de ejemplo? De ejemplo. Fui de ejemplo. ¿Qué tal si me quedo parado ahí frente a la puerta? La gente hubiera dicho, el apóstol ni él podía recoger una taza.
Y el enemigo es tan mentiroso que hasta pudo haber dicho, yo creo que él fue el que botó el vaso ahí. Porque eso hace el enemigo. Hoy yo te felicito a ti. ¿Cuál era tu nombre, me dijiste? Diego. Yo te felicito. Porque hoy vi que saliste corriendo. Yo creo que fuiste tú el que salió corriendo y fue a traer un costal y empezó a recoger todas las hojas de esos tamalitos ricos que me regalaron hoy, ¿verdad? Y empezaste a recoger. Eso es servicio, porque por lo que yo haya visto, nadie te dijo anda a traerlo. Lo hiciste. Perfecto. Miré a las niñas. Te miré, no sé si fue a ti, mija, y a ti. Estaban sirviendo. Y qué lindo se ve que empiecen a servir y que empiecen a traer. Eso es precioso. Eso se llama servicio. Y aunque ustedes no lo crean, lo que tu hija, lo que tú, mija, lo que tú también estabas sirviendo, ¿verdad? Sí, lo que ustedes hicieron se llama liderazgo. Lo que tú hiciste hoy se llama liderazgo. Esa es una cualidad de un líder. Ahora, mi hijo, yo te doy muchas gracias. Nos fuiste a dejar al hotel y te mojaste. Parecías que sal mojado, bien mojadito. Hablo por el pecho, bien mojado. Y cuando le dije, perdona, yo le dije a mi esposa, apurémonos, ¿qué hago? Que se regrese, pongo, ¿cómo se llama el hotel? Pongo el nombre. Pero se mojó. Y cuando terminó me dijo, no, ahorita voy, yo me seco y ya tranquilo, voy a estar tranquilo. Eso se llama liderazgo. Porque deja en mi boca como visitante, en mi boca, en mi mente, en mi cuerpo, un sabor de alguien que lidera, de alguien que dice, aquí estoy para servir. Amén, hermanos. ¿Cuántos me pueden decir amén? Toque al hermano que está a la par suya y dígale, despiértate, dígale. Pero no le vayan a pegar, no le peguen, pobrecita ella solo se estaba durmiendo un poquito, no era mucho. Además de eso, el líder tiene la palabra ahí, póngalo, empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es poder sentir realmente lo que otra persona está sintiendo. No ser corazones duros a lo que otro siente. Cuando ustedes empiezan, ¿se recuerdan que les dije que el líder es capaz de que cuando está en un lugar va a contagiar a los demás de lo que él siente? Y esta es una especie de contagio que sí sirve. Este contagio en el cual contagiamos empatía a otros es bueno, porque quiere decir de que si un hermano está en problemas y yo siento su problema, lo siento como que si es mío, lo voy a apoyar. Y al ver al hermano que yo estoy apoyando a este hermano, dice yo también voy a apoyar. Entonces nosotros como líderes tenemos que ser los que sembramos empatía. Además, un líder tiene, y escuche bien esto por favor, y espero que usted me lo entienda muy bien. En primer lugar, no estoy diciendo que todos van a ser pastores o todas van a ser pastoras, porque eso yo no lo sé. Pero un líder está en el proceso de un trabajo y de un cuidado pastoral. El pastor es llamado a cuidar las... Ok, muy bien, ayúdenme de nuevo. El pastor es llamado a cuidar las... Pero ¿qué necesita un pastor si tiene un rebaño, póngale usted, de 500 ovejas? ¿Las podrá cuidar solo? Más pastores. Pero como en la iglesia... Necesita líderes. Muy bien. ¿Por qué? Porque como en una iglesia no pueden haber dos cabezas y el título o el privilegio o el ministerio de pastor debe de ser uno, porque si no se golpean las cabezas, así somos los humanos. Entonces el pastor necesita líderes que tienen mentalidad pastoral. De pronto se abre una iglesia, póngale usted a 5 cuadras de aquí, a 8 cuadras de aquí, qué sé yo, se abre una iglesia y le dicen al pastor, necesitamos a un pastor. ¿A quién cree usted que él va a recurrir? ¿Será que él va a decir, apóstol Gustavo, mándeme un pastor de allá de Phoenix para que venga a cuidar unas ovejas que salieron por aquí cerca de nosotros? ¿O qué va a decir el pastor? Yo tengo líderes que pueden subir al privilegio de pastores. Entonces, cuando estamos en el liderazgo, tenemos que tener esa conciencia, ese corazón, ese ímpetu, ese deseo de servir como pastores. Jesús trató de enseñarle a sus discípulos que ellos debían de servirle a los demás.
y les enseñó que ellos también podían realizar milagros. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la Biblia dice que hubo una ocasión cuando salía a la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Sanaban los enfermos. Imagínense, hermano, que nos llamen a usted y a mí. ¿Cómo se llama usted? No, se me olvidó, perdón. Eduardo Chávez. Y dicen, vamos a pedir al hermano Eduardo y al hermano Ender, porque cuando ya salimos al mundo, ahí ya no hay que pastor, que tal vez dentro de nosotros, que apóstol, no. Cuando salimos al mundo somos dos hermanos evangelizando. ¿Y qué se imagina que el hermano Eduardo Chávez y el hermano Edmer casi se parecen? Eduardo, ahí vamos, ¿verdad? Y vamos por ahí y ponen los muertos, ponen los enfermos, y vamos caminando con el hermano Eduardo y la sombra de él levanta a un muerto, y voy caminando y mi sombra levanta a un enfermo. Imagínense ese poder. Pues le quiero decir que a los apóstoles sí les sucedió, porque Jesús les dio ese poder. ¿Cuántos han creído en Jesús acá? Amén. Pues a ustedes el Señor les dio el mismo poder. El Señor antes de irse dijo, yo les voy a dar poder. Diga conmigo poder. Di poder. Dilo bien fuerte, mija. Di poder. No, solo ella. Di conmigo poder. ¿Ok? Dime tú poder. Ahora tú poder. Eso nos dio el Señor. Nos dio poder. El poder. Podemos ir y hacer el trabajo. Pero para hacer un trabajo de poder, primero necesitamos, como Jesús, saber servir. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Aleluya. El apóstol Pablo escribió también varias cartas, a Timoteo, su hijo espiritual, por cierto. Y él le definió cuál era el rol, cuál era el trabajo, cuál era el privilegio de un líder dentro de la iglesia. Y en sus enseñanzas, Pablo se centró en una importancia, oiga bien, de seguir la palabra de Dios. Lo primero, que el líder debe de seguir la palabra de Dios. Debe de leer la palabra de Dios. Yo no le voy a preguntar a cada uno de ustedes, y sería una buena práctica. Yo me recuerdo de cuando yo era joven, cuando yo era niño, cuando llegábamos los domingos a la escuela dominical, habían unas hermanas ahí o unos hermanos a veces en la puerta, y le decían a uno el nombre, y uno decía, ¿verdad? Eduardo Chávez. ¿Cuántas personas visitó? Uno o ni uno. Capítulos leídos, y anotaban cuántos capítulos, y luego esos capítulos se sumaban dentro de todos, y esos capítulos daban cuántos capítulos en la congregación habían sido leídos durante la semana, evangelizados, capítulos leídos, cuántas visitas. Los líderes, digan conmigo, yo soy líder. Yo soy líder. Levante su mano derecha, y diga conmigo, yo soy líder y debo de servir. Dígalo más fuerte, yo soy líder. Yo soy líder. Y debo de servir. Okay. Entonces, cuando sirvo, lo primero que me ayuda a mí a servir es conocer la palabra. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a alguien? Alguien ayúdeme. ¿Cómo puedo conocer a alguien? Estando con él. ¿Cómo? Compartir con esa persona. Compartir con esa persona. ¿Acá le digo qué hago? Estar cerca de él. Yo comparto con él, pero ¿podré compartir con alguien no estando cerca de esa persona? ¿Se podrá? No. Entonces, ¿cómo conozco yo más a Jesús? Acercándonos. Estar cerca de Jesús. ¿Y cómo me acerco a Jesús? Orando y leyendo la palabra. leyendo la palabra. Orando, ayunando y leyendo la palabra. Entonces le dice a Timoteo, en primer lugar, Timoteo, y estoy parafraseando, tienes que seguir la palabra. Tienes que ser seguidor de la palabra, leerla. Los líderes que están casados deberían de tomar una práctica con sus esposas, de decir, mire mi amor, ahora usted va a leer un capítulo y yo mañana leo un capítulo. Pero antes de irnos a trabajar, antes de ir a echar barniz al mueble, vamos a leer un capítulo de la Biblia. Hoy yo lo leo y tú lo lees mañana. ¿Por qué? Porque nos acerca a Jesús. Jesús es quien inspiró la palabra. Miren, hay un error muy grande, escuchen bien.
La gente lee la Biblia para saber. Y hay muchos que leen tanto la Biblia y se la saben de memoria para conocer, para tener letra, para ser los mejores. Que les pregunten dónde, sí están en tal lado. Pero leyeron la palabra y no se acercaron al que escribió la palabra. Entonces tienen mucha palabra, pero no tienen presencia. Yo he escuchado predicadores que predican palabra, mucha palabra, pero al final no tienen unción. Y escuche bien, el conocimiento se lo da, como decías tú, la palabra. Alguien dijo, ¿verdad? Por aquí, la palabra, leyendo la palabra. Óigame, el conocimiento se lo da leyendo la palabra, pero la unción se lo da estando cerca de él. El entendimiento estando cerca de él. ¿Han oído ustedes aquel dicho que dicen, dime con quién andas? Otra vez, dime con quién andas. Júntate con ladrones y te convertirás en ladrón. ¿Qué pasa si tú estás, mijo, con unos que están robando, y aunque tú no lo hagas, pero estás con ellos, y viene la policía en el momento que estás ahí con ellos? ¿Qué hacen con él? Se lo llevan al Se lo llevan también, lo capturan, mientras se averigua. Ahí va a tener que ir el hermano Eduardo, ahí va a tener que ir Elías, va a tener que ir el pastor Abraham a testificar que no era de ellos. Pero cuesta decir, yo no soy de ellos, cuando te encontraron junto con ellos. Le voy a dar otro ejemplo, no tan bueno para la persona de quien voy a hablar, pero el apóstol Pedro, ¿se recuerdan? Cuando Jesús ya está apresado y lo van a crucificar, y había mucho frío como hoy. Y entonces dice que había una fogata y Pedro estaba ahí, y 3 veces negó al maestro. Pedro, 3 veces negó al maestro. Y dice que en una de ellas le dijeron, es que tú te pareces a ellos, porque como eran de Galilea, diga conmigo, Jesús era de Galilea. Jesús era de esa Galilea. área de Galilea, eran los discípulos, perdón. Entonces, como era de esa área, le dijeron, tú te pareces a los galileos. A los del camino. Gracias, pastor. Porque así le decían a los discípulos de Jesús. Les llamaban a los del camino. Y él dijo, no, yo no sé qué están hablando ustedes. Pedro, el que hacía un momento le había bajado la oreja a Malco. Gracias, amiga. Que Dios te bendiga y que Dios te lo pague, porque yo no tengo pisto hoy. Oiga bien. Y viene otro y le dices que si tú eres. Y oigan esto, yo no sé si ustedes alguna vez se lo han dicho, pero les voy a descifrar algo, si ya lo sabe, gloria a Dios. Y dice que en la última, pastor, le dijeron, óigame, es que tú hablas como ellos. Digo conmigo, hablas como ellos. Hablas como ellos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que en ese momento Pedro empezó a maltratarlos, a hablar malas palabras, para demostrarle que él no era de los discípulos. Es otro tema, totalmente diferente. Sí me estoy dando a entender. Está tan tremenda la situación que él dice, ya me capturaron esto porque hablo igual que ellos, porque él hablaba conforme a la palabra y su modo de hablar era así. Y cuando le dicen eso, Pedro empieza a maltratar, empieza a decir soeces, a maltratar a la gente. Entonces nosotros tenemos que saber que estar cerca del maestro nos hace hablar como él, nos hace hablar de él, nos hace hablar de la Biblia. Entonces Pablo esperaba que Timoteo se mantuviera fiel a las enseñanzas de Dios, a pesar de toda la oposición que iba a venir. Hoy hablaba con los hermanos que estuvimos en reunión, algunos hermanos que estuvimos, la mayoría de los líderes, ¿verdad? Creo. Y hablaba con ellos y les contaba cómo en Guatemala, hermanos, vamos a ver persecución. Y denle gloria a Dios todo el liderazgo, porque los hermanos les tendrán buenas noticias para ustedes, en donde ustedes van a hacer una asociación, una iglesia diferente, una iglesia reconocida por el gobierno. Todos tenemos que trabajar para eso, pero seremos reconocidos por el gobierno. No va a haber problema que nadie nos venga a cerrar la puerta por no tener un pedazo de papel, ¿verdad? Y aunque ese pedazo de papel es tan importante, pero viene
a la iglesia una persecución tremenda, en donde solo aquellos que leyeron la palabra y estuvieron cerca del maestro van a poder soportar la guerra que viene. ¿Alguien me está escuchando hoy? Las enseñanzas de Pablo entonces que le dijo a Timoteo continúan siendo esenciales para nuestra vida hoy. Además, seguir la palabra de Dios es vital para que nosotros los líderes estemos dentro de la iglesia. Y no es solo el primer papel de un líder jefe, ¿verdad? De un líder mayordomo es el más importante. No, claro que no. En la época de Pablo y Timoteo habían varias versiones de las enseñanzas de Dios, pero Pablo creía que él tenía la verdad. A veces, hermanos, como líderes vamos a sufrir lo siguiente, escúcheme bien. Vamos a tener algunos amigos que tal vez van a otra iglesia, o van a tener pastores que creen que se les olvidó los anteojos y trajo dos. Miren eso. Amigos que van a otra iglesia y ellos les van a enseñar diferentes, o les van a decir diferentes enseñanzas. ¿Qué hago yo como líder? Permanezco en la enseñanza de que se me está dando en mi iglesia. Porque si de pronto sale alguien ahí diciendo, como acabo de escuchar y estamos investigando un video que escuché, que dice un hombre, sale diciendo, la salvación, dice, no se pierde. O sea que el hermano Eduardo aceptó a Jesús, y el hermano Eduardo se puede ir a tomar unas cuantas coronas o modelo hoy, que usted no se pierde, se va con el Señor, dice este hombre. Así. El hermano puede venir aquí y decirle a alguien, tal vez un mueble que vale 500 quetzales, y donde ve que este hombre viene en un buen carro, este tiene pisto, 1000. Y eso es malo porque ya le habías puesto una cantidad, ¿verdad? Ya le habías puesto, y tú le dices, miren amigo, esto vale 500, y ahí tengo ya mi ganancia, lléveselo. Y el hombre se lo lleva. Pero aquel que engaña, dice este hombre que él puede engañar, que no hay problema. Un pastor puede tener 2, 3 esposas al mismo tiempo, que no hay problema, dice. Porque él ya dijo, te acepto, Jesús. Y eso es mentira del diablo. Amén. La Biblia dice que cada obispo sea marido de una sola mujer. La que tiene, ¿verdad? Amén. O la que está. Pero no una en cada ciudad, ¿verdad? Ni una en cada puerto. No, una que está. O una para cada viaje, como hacen muchos. No. Santo. Usted me va a ver siempre con mi esposa. Siempre me va a ver con mi esposa. Y hoy no miraba dónde estaba, y ahora veo que vino hasta vestida de navaja. Qué lindo eso, de veras, qué lindo. Así la vamos a llevar hasta Guatemala el domingo. Se pone su traje allá. A la iglesia le va a encantar. Amén. Pero Pablo decía que tenía la verdad. Y las enseñanzas de Pablo a Timoteo estaban destinadas a difundir la palabra de Dios, y para que terminase predicando la palabra de Dios, para que hubiesen líderes dentro de la iglesia. ¿Y qué le decía? Le decía que un líder tiene que ser una persona irreprochable. ¿Qué es una persona irreprochable? Un líder irreprochable. ¿Qué es irreprochable? ¿Alguien me ayuda? Porque el pastor me dijo que vamos a estar aquí 4 horas, entonces ayúdeme un poquito mientras descanso. Irreprochable. ¿Qué quiere decir irreprochable? Que no tenga, pero fíjate, amigo, que no solo que no tenga ningún error. Porque yo como pastor, yo cometo errores. Pero irreprochable quiere decir de que si cometí un error, lo reconocí, lo acepté y lo enmendé. ¿Ya? Entonces soy irreprochable. Ser irreprochable no quiere decir que nunca vas a cometer un error. Pero quiere decir que cuando lo cometes y tu pastor u otro líder viene y te dice, mira amigo, aquí te equivocaste. Ay Señor, me equivoqué. Hermano, disculpen, pido perdón, me equivoqué. Pero de aquí en adelante ya lo hago bien. Eso es ser irreprochable. Ser una persona reprochable es aquella persona que tiene algo que tienen algo que decir de ella que no ha compuesto. ¿Me voy a explicar? Que no ha compuesto en su vida. Eso es ser reprochable. Y una persona reprochable no puede ser líder. Como por ejemplo lo que les decía, marido de una sola mujer. Debe de ser sobrio. No debe de andar tomando. Debe ser autocontrolado. Mire, ¿sabe por qué le digo eso? Usted me ve ahorita, por lo que nos están viendo, está en vivo.
los que nos ven en vivo, es cafecito lo que estoy tomando, que no va a creer que tiene piquete, ¿verdad? Esto es así. Pero yo vi a un hombre que se autodenomina apóstol y por ética ministerial no menciono su nombre, pero sí vi que tienen acá también sucursal, le voy a decir a ellos. Y el hombre se pone a predicar con una botella de vino en el púlpito. Tremendo. Y según dice que tienen una botellita, yo no la he visto, una botellita de tequila. Cuando el vino ya no hace la copita de tequila para que caliente el cuerpo. ¿Ustedes creen que eso debe ser de un pastor, de un líder? No. ¿Cómo serán sus líderes en las fiestas de cumpleaños que hace? ¿Cómo será? Ay, hay de todo. ¿O no? Porque si mi líder lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Aló? La congregación, hermano líder, hermana líder, siervo, sierva de Dios, te está viendo a ti. Y lo que tú hagas, eso van a emular. ¿Qué es emular? Van a hacer lo mismo, te van a imitar. Entonces, cuando tú vienes temprano a la iglesia, cuando tú vienes antes del servicio, como líder, el culto empieza a las 7 y tú a las 6 ya estás por aquí arreglando, viendo, sentado, orando, hablando con un hermano y dice, hermano, ¿y usted a qué hora viene? Ah, yo vengo a las 6. ¿Y por qué, hermano? Porque el culto empieza a las 7. Voy a ver a mi Dios, voy a ver a mi Señor y quiero estar a tiempo preparado y no me quiero perder de nada, de nada, de nada, de nada. Yo me acuerdo cuando iba antes, ya no, gracias a Dios ya no voy, pero antes cuando iba al estadio y el partido era a las 5 de la tarde, igual a la 1 ya estaba ahí narrado, solito, con una tostada, un chuchito, y ya estaba comiendo, esperando el partido, que no me quería perder el partido. Tenía mi lugar especial donde me gustaba sentarme. Sentaba en medio, miraba el gol de allá y miraba el gol de acá, esperando que hubiera gol de mi equipo. Yo te pregunto, ¿tienes tú un lugar especial dentro de la iglesia? Yo tengo uno especial, donde oro también. Y toda la gente cuando llega, ven, sé que voltean a ver, ahí a ver si está orando ahí el pastor. ¿Por qué? Porque soy líder. Di conmigo, soy líder. Di conmigo, soy líder. Y la gente te va a imitar. Autocontrolado, respetable, hospitalario. Quiero agradecerles, ustedes han sido hospitalarios tremendamente con nosotros en esta visita a Nevaja. Les bendigo en el nombre de Jesús y me voy a asegurar que cuando yo dé testimonio de ustedes con nuestro apóstol Asbel González, el apóstol Asbel Gustavo, les voy a hablar al apóstol Asbel Gustavo de cómo ustedes nos trataron a nosotros de bien, y él como padre espiritual se va a sentir muy contento, ¿verdad? Porque nos ama a todos. Pero ¿cómo se va a sentir la congregación cuando usted sea también hospitalario? Viene una persona nueva, le salimos a recibir, le tomamos su nombre, le damos nuestro nombre, le decimos siéntese por aquí, le conseguimos una botellita de agua, hacemos algo porque la persona se sienta en familia y en casa. Eso le hace a la persona decir, esta iglesia yo quiero venir. Yes. Yo tengo muchos ejemplos en la iglesia de personas que han llegado y me han dicho, apóstol, lo que a mí me ha hecho que me quede en la iglesia, a veces yo quiero que digan, es su mensaje, como predica de lindo usted, apóstol. Y no, me han dicho, me gustó cómo el hermano fulano me recibió, cómo ellos me recibieron y me sentaron en las sillas. Eso me gustó, que me tomaron en cuenta, que me preguntaron mi nombre. Eso es ser hospitalario. Luego, un líder debe ser capaz de enseñar. Pastor, yo no puedo predicar, no puedo enseñar. Nadie puede. Nadie puede. Su pastor y yo, con confianza le digo, nosotros no es que sepamos predicar, es que nosotros sabemos orar. Y sabemos decirle al Señor, Señor, cuando yo llegue ahí al púlpito, o por lo menos le voy a decir lo que yo hago, a todo lugar donde voy. Yo predico en cualquier lugar donde me inviten, yo predico. Y si a una iglesia católica me invitan, he predicado. Y predico la palabra, sin ofenderlos, predico la palabra de Dios. Pero ¿saben qué hago? Yo vengo, oro. Cuando llego a un lugar, yo me arrodillo y oro. Y luego llego, cuando ya me toca mi lugar, yo me pongo aquí y rápidamente le digo al Señor, ok, Señor, yo ya hice mi parte. En este caso, yo le dije, Señor, yo ya vine desde Guatemala hasta Nevaja. ¿Ok? Yo ya estoy aquí. Yo ya estudié la palabra. Yo ya oré.
ya te pedí que me uses y ya estoy aquí. De este minuto en adelante, eres todo tú. Y entonces Él habla. Entonces cuando aquella persona que es líder dice que yo no puedo predicar, lo que tiene que hacer es entonces estudiar la palabra, pedirle a Dios que le dé un tema del cual va a hablar y venirse con decisión. Ya vine, aquí estoy, Señor, y ahora úsame. Usted va a ver y se va a sentir increíblemente de cómo Dios lo puede usar. Diga conmigo, Dios me puede usar. Dios me puede usar. Dígalo más fuerte, Dios me puede usar. Entonces el líder tampoco es pendenciero, es decir, no es violento, no pelea, no busca lo mejor para él. Si van a salir en un bus, por ejemplo, el líder le dice a su familia: espérense mis hijos, espérense mi amor, le dice a la esposa, espérense, vamos a acomodar a todos y luego vamos nosotros, vemos dónde nos vamos. Y la gente, la congregación ve eso. Pero imagínense que el líder es el primero que sube y dice: espérense hermano, espérense hermano, váyase para abajo, hombre, espérese. Y luego le dice a su esposa: sentate ahí donde no te dé el sol, y tú aquí, mijo, y váyanse ustedes tres en un sillón y no dejen que nadie se siente. Ahora sí, hermanos, entren todos ustedes y vean ahí amontonados, uno encima de otro. Dele, hermano. ¿Qué pensará el líder de usted? ¿Usted no es el líder? ¿Alguien me está escuchando esta noche? Si no me quiere decir amén, dígame aunque sea ouch, ¿ok? Pero dígame algo. El buen líder administra bien su casa. Sabe mantener a sus hijos en una sujeción preciosa. Yo bendigo a los pastores. Ana, ¿verdad? Y Abraham. Estábamos comiendo y los chicos llegaron por ahí. Y yo solo vi que hermana Ana, a uno de ellos, no sé si fue a la nena, solo le di una mirada y la nena le hace. Y se quedó. Y me hizo recordar a mi papá. Que si mi papá estaba con alguien en la sala y llegaba y yo pasaba ahí haciendo ruido, algo, y mi papá solo me volteaba a ver así, yo ya sentía el cuerazo en la espalda, ¿verdad? Ya decía yo. Pero eso hace hijos. Si mi papá no me hubiese creado así, yo no estuviera predicando hoy. Y esa forma de enseñanza va a hacer de tus hijos unos siervos de Dios, predicadores. Yo veo a estas niñas que están acá. O sea, es cierto que a veces lloran y da pena, ¿verdad? Cuando están llorando, y dicen: coyote, hasta no las ves, no le haga eso porque llora más. ¿Por qué no te callas? Y si la nena pudiera, va a decir: ¿por qué me estás piscando? Entonces el buen líder sabe que puede mantener a sus hijos con ellos, tranquilos. En la congregación donde el Señor me ha permitido pastorear, siempre he dicho lo siguiente: a mí no me importa si los niños están por ahí o están haciendo ruido, porque de ellos, hermanos, de ellos es el reino de los cielos. Amén. En primer lugar. Y segundo, prefiero, porque aunque usted no lo crea, mira, no lo van a avergonzar, pero esta nena que está aquí de verdecito, esta nena que está aquí, aunque usted no lo crea ahorita, ella no me está viendo, pero su cerebro está captando todo lo que decimos. Y un día cuando ella crezca va a decir: mi mamá, mi abuelita, mi tía, quien sea, me llevaba a la iglesia. Yo recuerdo una vez un pastor llegó y dijo que los líderes tenemos que llegar a tiempo. ¿Usted quiere que los papás vengan a tiempo? Dígale a los niños: mijo, necesito aquí a las 5 de la tarde, tráeme a tus papás. No los van a dejar tranquilos. Papi, ya es la 1. Papi, ya es la 1:30. Papi, ya es la 1:15. Papi, ya son las 2. Vámonos. ¿Alguien me está escuchando? Porque ellos son muy buenos para aprender, ¿ok? Entonces debemos de administrar bien nuestra casa con toda dignidad, manteniendo a nuestros hijos sumisos. Óigame por favor, líder. Sumiso no quiere decir que usted golpee a sus hijos. No quiere decir que los trate como trapos. No quiere decir que los agarre del cabello y que parecen aquellas vueltas ahí en la feria. No. A los hijos se tiene sumiso. ¿Qué quiere decir sumiso? Oiga esto. Sumiso significa, y escúchame bien por favor, véame para acá. Tener a los hijos sumisos significa tener a nuestros hijos a la altura de la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos un sobrino en casa y cuando vemos que algo está pasando, mi esposa al salir le dice: Jaredito, mijo, ayúdame. Hoy no vino porque pues la estadía es de 3 días. Normalmente él viene conmigo, va a todos lados, casi.
y le dice a mi esposa, por ejemplo, mire, me lee el Salmo 129, por decir algo, y me tiene un resumen. Y no hay necesidad de regañarlo. Él va a estudiar en la palabra y al hacer su resumen va a entender lo que la palabra dice. Eso es sumiso. Sumiso no es tener a la esposa sumisa, no es tenerla bajo el pie. Ahí se está. No. Sumiso a una esposa es decirle, mi amor, venga, vamos a leer la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Esposas, estén sujetas a sus maridos, como la iglesia a Cristo. Aunque si las esposas son más listas, nos dicen, sí, mi amor, déjame seguir leyendo. Y ustedes, esposas, traten a sus esposos, esposos, traten a sus esposas con delicadeza, como a plato más frágil. Y los dos enseñan. Eso es estar sumiso. Sumiso a Dios. Jesús nunca maltrató a una mujer ni a un hombre. A él sí lo golpearon y lo ofendieron. Lo trataron de Belcebú. Lo trataron lleno de demonios. Y él contestó con amabilidad, como siervo. Diga conmigo, como siervo. Como siervo. En una empresa el líder es capataz. Y un líder puede decir al dueño, sáqueme a este de aquí, ya no lo quiero. Y el dueño, como lo tiene como líder, le tiene que hacer caso. En la iglesia los líderes no somos capataces. En la iglesia los líderes somos ejemplo. En la iglesia los líderes somos restauradores. Amén. En la iglesia los líderes servimos de soporte a aquel que se está cayendo. En la iglesia nosotros tenemos que saber de que debemos administrar a la iglesia de Dios, cuidarla como Jesús lo haría. Ahora, cuando los líderes no cumplen con esa expectativa de tener a sus hijos, de mantenerlos bien, de que no hayan conflictos, hermanos, se pierde, si ellos no hacen eso, se pierde la fe en la congregación. La congregación empieza a perder la fe. Porque dice, si mis líderes no llegan temprano a la iglesia, ¿por qué el pastor me dice que yo llegue? Entonces alguna persona diría, bueno, ya, pues como hay que llegar temprano a la iglesia, yo no quiero ser líder, pastor. Tampoco. Sino que tenemos que decir, wow, esa no me la había esperado, no la había pensado. Y creo que tengo que hacerlo. Nunca había pensado de esa manera, de que otra gente me está viendo. Y líderes, escuchen bien, líderes de la gloria de Dios, de la iglesia de la gloria de Dios, en Nevaj, Quiché, el lugar más bello que he visto ahorita en Guatemala. Lindo, lindo, de veras. Y ahora que mi esposa anda con corte, yo voy a decir, pónganme que nací en Nevaj. Voy a decir, cámbienme. Ahí están de visuales. Iglesia, la Gloria a Dios. congregación les está viendo. ¿Y saben qué va a pasar cuando nosotros los líderes empecemos a dar un ejemplo de Jesús? Mucha gente va a querer ser como usted. Y lo más precioso de un líder siervo, es que le salen discípulos. Y yo le aseguro que el pastor Abraham no va a tener problema con que hermano Eduardo venga y le diga, pastor, estoy capacitando a 2 nuevos líderes. Amén. Están conmigo y yo ahí estoy con ellos trabajando. Y pronto se los voy a presentar para que usted diga si entran a liderazgo o no. Entre más líderes, mejor es la iglesia. Y entre mejores líderes, mejor el testimonio de Cristo Jesús. ¿Alguien me escuchó? Diga conmigo, entre más líderes. Entre más líderes. Pero díganlo todos, pues, porque si no, no voy a pasar a leer el Salmo 119 acá. Diga conmigo, entre más líderes, mejor es la iglesia. Entre mejor es el líder, mejor es el testimonio de Jesús. Porque acuérdense de esto, cuando uno de nosotros se porta mal, hablan del pastor y hablan de la iglesia. De la iglesia. Y en la calle, cuando nosotros nos portamos mal, hablan de Cristo Jesús. Uy, Dicen, yo por eso no quiero ser evangélico. uy. ¿No lo han oído alguna vez? Sí. Yo por eso no voy a la iglesia, porque eso solo peleando se vive. En la iglesia, en las iglesias evangélicas, de hecho es algo que estamos luchando porque en Guatemala exista unión entre pastores, unión entre liderazgo, unión entre las iglesias. Si predicamos a un mismo Cristo, ¿por qué tenemos que andarnos peleando? Y la gente del mundo dice, mucha gente del gobierno dice, pero ¿qué hablan las iglesias evangélicas si ni ellos mismos se quieren entre sí? Uy. Qué triste es eso, ¿verdad?
que cuando la gente hable de el liderazgo de la iglesia, la gloria de Dios, escuchen bien, que digan, a mí cómo me gustaría estar en esa iglesia. Es que dicen que los líderes todos se aman, todos se ayudan, todos sirven. Ahora yo quiero ir a esa iglesia. ¿Le gustaría a usted eso? Amén. ¿Le gustaría de veras? Entonces tenemos que aprender a ser mejores líderes en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo, yo quiero ser líder. Los líderes que se enfocan demasiado en su propio poder, en su propio ministerio o en su propio privilegio que le han dado, en su propia autoridad, ¿sabe qué realmente pasa, pastor? Lo pierden y causan divisiones. Aquel líder que empieza a pensar y dice, yo podría hacer las cosas mejor que el pastor. Uy. Tenga cuidado porque aquel uno que el Señor lo reprenda esta noche, ya se le metió. ¿Sí me escuchó, hermano? Mire, levante su mano así conmigo. Todos levanten su mano, así. Ahora hagan así el dedo y dígale al hermano que está a la par, ten cuidado. Dile, ten cuidado. Ten cuidado. Dile a tu esposa, ten cuidado. A mí también, claro, ten cuidado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, escuche bien esto, el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda. Este momento, esta noche, tuvo autoridad en el cielo, mi amado hermano Eduardo. Él caminaba sobre rocas, sobre fuego, caminaba él. El ángel, óigame por favor, el ángel más hermoso que Dios creó, era él. Y a él se le dio el privilegio de resguardar el trono de Dios. Era el líder de líderes. Después de Jesús, seguía Satanás. Hermano, pero perdónenme que voy a usar esta palabra y por eso quise predicar de aquí abajo, pero qué tonto fue Satanás. Porque el privilegio que se le dio en el cielo se le subió. Y empezó a caminar y decir, bueno, todos los ángeles cuando yo paso, también me rinden respeto. También me dice, pase, pase, pase. Y empezó a enorgullecerse. Altivo. A mí fue quien Dios me vio. A mí me hizo más que a todo, más que al arcángel Miguel. Yo estoy encima del arcángel Miguel. Yo soy el que cuida aquí. Empezó a enorgullecerse. Se enalteció. ¿Y sabe qué viene después del orgullo? ¿Ah? ¿Cómo, mija? Sí, pero hay algo que entra. El fracaso es el fruto de esto que te voy a decir. ¿Qué es lo que viene después del orgullo? La rebeldía, ¿no? Después que una persona se enorgullece, viene la rebeldía. Y la rebeldía es uno de los peores pecados que podemos tener enfrente de Dios. Porque cuando la rebeldía llega a la persona, entonces se opone a todo lo que Dios es. Por eso cuando un líder de la iglesia se revela y dice, es que a mí ya no me gusta lo que está haciendo el pastor, cuidado, porque no se rebeló contra el pastor. Le entró el espíritu de rebeldía que le entró a Satanás en el cielo, cuando Dios lo había puesto encima de todos. Y él dijo, voy a subir y voy a poner mi trono en la cabeza de Dios. Tremendo. Y hay personas que han dicho, estoy seguro, aquí primeramente Dios no, pero han habido congregaciones donde algunos se han levantado y han dicho, voy a salir y voy a hacer una congregación más grande que la del pastor. Tremendo. Voy a salir y voy a hacer que el pastor se mire de este tamaño a la par mía, porque yo voy a ser mejor. Y se olvidan que fue su pastor el que lo subió a esa posición.
Se olvidan que si Dios los va a usar a ellos también como pastor o pastoras, va a venir también de parte de su pastor el llamado y el que los lleven a un lugar donde los van a poner a pastorear, y toda la iglesia, todo el liderazgo van a orar por él y va a salir por esa puerta bendecido. Diga conmigo, bendecido. Bendecido. Va a salir bendecido a donde su pastor lo envió, porque esa es la forma como Dios opera. Dios no divide, ni Dios tampoco da dos revelaciones en un mismo templo, porque Dios no pelea contra sí mismo. Un reino, dijo también Jesús, no puede pelear contra sí mismo. Entonces Satanás se enorgulleció y entró la rebeldía, y la rebeldía le trajo, ¿qué dijiste tú, hija? El fracaso. Y el fracaso le trajo que lo desterraran desde el cielo. Que lo destronaran. Lo destronaron del cielo. ¿Y qué pasó? Que fue creado el infierno para él y sus ángeles. Yo no sé, pero los líderes que creen mucho en su propio poder, en su propio conocimiento, en su propia autoridad, lo llegan a perder, causa división dentro de su iglesia. Y esas divisiones cuesta y muchas veces nunca se pueden reparar. Porque una persona viene y divide una iglesia, se lleva 2, 3 familias, y ¿sabe qué pasa? Como Dios no va con él, resulta que duran un mes, duran un año, dura 2 años, y con el tiempo lo que sucede es que la persona deja la iglesia, y aquellos pobres que se fueron con él tienen vergüenza de volver al templo donde estaban, tienen vergüenza de ir a otro lado, porque sucede de que todo el mundo empieza a conocer de que el pastor fulano, que el que ahora se dice que es pastor fulano, se llevó a una gente y se le conoce como un hombre de división, y la gente que se llevó como gente de división. Y cuesta que una iglesia reciba a la gente divisionista. ¿Por qué? Porque yo como pastor, si alguien va a venir al templo, pregunto de dónde viene. ¿Qué tal si viene dividido? Viene con un mal espíritu y me puede venir a enfermar a algunos al templo. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, como líderes, nosotros tenemos que, si el Señor pone en nosotros el deseo de que yo quiero ser pastor, lo primero que debo de hacer es llegar con mi pastor y decirle: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de ser pastor. Ayúdeme, lléveme ahí, pastor. ¿Y sabe qué va a hacer el pastor? Lo va a entrenar. Le va a decir: no hay problema, desde mañana empezás a caminar conmigo. Mira, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro. Cuando tú menos sientas, hombre o mujer, cuando menos sientas, tu pastor va a estar poniéndote aquí en el púlpito diciendo: hoy le toca el privilegio de predicar al hermano Elías. Y la gente va a empezar a decir: pero hermano, solo mencioné a Elías por decirlo, ¿ok? No vas a decir: pastor, el apóstol dijo que yo soy pastor, dijo Elías. No, solo estoy mencionando sus nombres. Tú también eres Elías, ¿verdad? Pero puede ser. Entonces la gente empieza a reconocerte como tal, porque tú estás dando un ejemplo de que tienes sumisión a tu pastor a través de la palabra. Siervo de Dios, di conmigo: siervo de Dios. Antes de ser un servidor de los feligreses, diga, o de la congregación, diga, vamos a repetirlo todo. Antes de ser un servidor de la congregación, debo de ser un servidor de Dios. Hermano Eduardo, le hago una pregunta. ¿Quién conoce mejor mi corazón? ¿Usted o yo? Yo, ¿verdad? Entonces, para ser un buen líder, mi corazón debe estar totalmente limpio delante de Dios primero. Porque yo no puedo venir a tratar de decirle a mi hermano, se me olvidó tu nombre, hermano, estuvimos hoy juntos. Hermano Diego, hay otro Diego, ¿eh? 100 Diegos. A Diego, yo creo que este es uno, ¿verdad? El Diego más grande. A Diego grande, por edad, y al Diego chiquito. ¿Ah?
Entonces el primo grandote. Yo no puedo venir a criticar a Diego de decirle, por ejemplo, algo que él haga malo, no sé, digamos que cerró la puerta duro. Yo, hermanos, el hermano Diego cerró la puerta bien duro. Ay, no, hermanos, ustedes hubieran visto cómo me tronaron los oídos. Y en mi casa yo cierro puertas como que si fueran de hierro y truenan. Yo tengo que estar libre delante de Dios para poder servir a la congregación. Y para que esto acontezca, yo debo saber entonces que debo ser siervo de Dios antes de ser siervo de la feligresía o siervo de la iglesia. Luego tengo que ser un excelente oyente. ¿Alguien me está escuchando hoy? Como hoy están ustedes siendo. Pastor me dijo, tiene 2 horas. 2 horas me dijiste, pastor. Tiene 2 horas para la conferencia porque es una capacitación. Yo creo que llevamos 1 hora, ¿no? ¿Ah? Más dijiste, ¿verdad? Ten cuidado. Faltan 10 minutos para 2 horas. ¿Qué quisiste decir? Diga conmigo, excelente oyente. Lo que ustedes han sido son unos excelentes oyentes, los felicito. Algunos de ustedes han estado hasta grabando por partes. No me voy a volver famoso, ¿verdad? Es broma. Excelente oyente, pero ¿cómo yo sé escuchar? Escuchar la palabra de Dios. Diga conmigo, escuchar la palabra de Dios. Diga de nuevo, por favor, escuchar la palabra de Dios. Tercero, ser empático. ¿Se recuerda que hablamos de empático? Usted debe de sentir, y acá se estamos resumiendo, usted debe ser una persona que siente el dolor y el miedo que acongoja a la gente a la cual usted sirve, a sus seguidores. Levante su mano conmigo ahora, y yo quiero que usted declare algo. Declare, diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo confieso y declaro que voy a tener seguidores y los voy a llevar a Jesús, y yo voy a ser líder de líderes, y mi pastor estará orgulloso de mí. Mira, hasta empezó a llover, ahí está la bendición. Señor, que llueva por 4 horas, así no se me va la gente, Señor. Cuando nosotros ayudamos a ser empáticos con las personas, entonces sucede de que Dios está cerca de nosotros, porque Dios es empático. ¿Quién es la persona más empática que usted haya conocido? No dije simpática, empática. Empatía significa sentir el dolor de alguien más. ¿Sabe quién es? Jesús. Dios. Juan 3:16 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? Que envió a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es empatía. Sentir el dolor de la humanidad. Se trata de ser uno mismo con los problemas y las luchas de la gente. Luego, diga conmigo, quiero ser sanador. Díganlo todos, quiero ser sanador. Sanador es diferente a brujo. Los brujos mienten y engañan, y solo roban el dinero haciendo creer que hacen curaciones. Y hacen todo psicológicamente. Dios sí sana. Amén. Dios sí sana. Y cuando Él sana, quiere que nosotros como líderes, que una de nuestras funciones como líderes sea que sanemos a la gente. Jesús dijo, vayan y pongan las manos. Y dice, irán de 2 en 2, por supuesto. Y luego dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos Sanarán. anímese a decírmelo. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿A cuántos de ustedes los ha usado Dios para sanidad? ¿Cuántos quieren que Dios los use para sanidad? Amén. Muy bien, me gusta esa mano. ¿Sabes qué debes de hacer, hija? Cuando pase alguna persona aquí, por supuesto le pides permiso a tu pastor primero. Dile, pastor, cuando pase la gente enferma, ¿me da permiso de pasar a orar por ellos? Y si él te dice sí, pasa. Si él dice no, no pasa. Le voy a decir por qué. Hay veces que la Biblia nos dice que no seamos rápidos para imponer manos, porque no sabemos las condiciones de las personas, ¿verdad? Y debemos de cuidarnos espiritualmente.
Luego, en otra ocasión, explicamos esa parte. Pero una persona que tiene deseos pasa y ora por la persona y dice: en el nombre de Jesús. Yo no tengo la medicina, yo no soy doctor o doctora, yo no sé la necesidad de esta persona, no sé su enfermedad, pero sé que mi Jesús es sanador. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Y verán cómo Dios empieza a hacer sanidades en todas las personas. Amén. Porque esa es una de nuestras atribuciones. Por teléfono te llama alguien, te van a empezar a llamar. Puede orar por fulano porque está enfermo. Dígale con mucho gusto: Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad, de la misma sanidad que Jesús hizo en la tierra. En ese nombre y por lo que Él hizo, yo también declaro sanidad sobre esta persona. Y ellos sanarán. Y vendrán a la iglesia y darán testimonio. Y dirán, por ejemplo: el hermano Elías oró por mí y sané. Y los demás líderes vamos a decir: gloria a Dios. No vamos a decir: el hermano Elías me cae mal, porque ahora se cree el gran sanador el hermano. No, sino que ser felices porque somos parte del Cuerpo de cuerpo Cristo. de Cristo. Y somos un... Solo cuerpo. Ay, Señor. Somos un equipo. Amén. Somos un... Equipo. Cuando usted oiga a alguien hablar mal de su hermano, dígale: hermano, acuérdense que somos un equipo. Solo eso dígale y a ver qué dice la palabra. Es cierto, no puedo hablar de mí mismo. Nadie va a hablar de su casa, aunque se esté cayendo, dice un dicho por ahí. Nadie habla mal de su rancho que está hecho pedazos. Ah, no, yo tengo un rancho, dice la gente. Y cuando uno llega a ver, solo son 4 palos y una lámina, ¿verdad? Pero no habla mal de su rancho. Dice: es que lo que pasa es que me gusta la ventilación. Es cuando alguien está haciendo algo, nosotros debemos de apoyarlo. Si usted oró y alguien sanó, dígale a otros que Dios lo está usando en sanidad para que haya más sanidades y esa persona también se atreva a tomar el poder que Jesús dejó para todos. Diga conmigo: el Señor Jesús, El Señor Jesús. dejó el poder para mí también. Amén. Luego debe ser consciente de sí mismo. La autoconciencia ayuda a los líderes de la iglesia a manejar sus sentimientos. Yo no puedo venir a la iglesia pensando que tal vez tuve un problema en la familia, o algo me pasó en el trabajo, me robaron, algo pasó, y venir a la iglesia todo el día: no, sí, hermano, es que la vida es una desgracia, hermano. No, hermano, gloria, ¿cómo está usted? Contento, feliz. Estoy contento porque aunque hayan problemas, el hombre de adentro, la mujer de adentro se está gozando en el Señor porque tiene vida. ¿Cuántos tienen vida esta noche? Diga conmigo: tengo vida. Diga: tengo vida. Eso es de parte al Señor Jesús. Pero déselo con todo el corazón. Entonces nosotros debemos de ser conscientes de lo que nos pasa a nosotros mismos. Ser persuasivos. ¿Qué es ser persuasivo? Persuasivo es aquel que anda y habla en autoridad, anda en servicio, pero cuando un líder de la iglesia le habla a la gente, se le nota en el tono de voz que la gente le hace caso. Yo he tenido gente que le he dicho: ¿cómo estás? Dice: bien. Oye, te espero el domingo en la iglesia, con poder y autoridad. Tampoco: mira, te espero el domingo, dice. No, tampoco, ¿verdad? Porque eso ya es, da miedo, ¿verdad? Pero decirle a alguien: te espero el domingo en la iglesia, el Señor quiere hacer algo en tu vida. Y la gente dice: wow. Persuasión. La persuasión objetiva es buena, porque podemos nosotros llegar a decirle a alguien, decirle de Jesús. Alguien podrá decir: pero yo no puedo testificar, yo no puedo entregar tratados, yo no puedo hacer nada de eso. Pero todos podemos decir: oye, amigo, te espero en la iglesia el domingo y usted dice la hora que tiene su servicio. Te espero el domingo a las 10 de la mañana que tenemos servicio. Y la gente dice: wow, me invitaron. Persuasión, persuadir a alguien. Pablo estuvo frente al rey y el rey le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe qué quiere decir eso? A creer en Jesús. Me convenció tu palabra. Me convenció el cristianismo. Lastimosamente el rey no pudo definir entre el poder que tenía y el poder que Dios le podía haber dado. Y se quedó siendo rey del mundo, rey en la tierra. No rey del mundo, pero rey en la tierra, en donde él estaba.
Tú puedes persuadir a la gente, líder, en el nombre de Jesús. Y si te das cuenta, te he estado hablando de situaciones que son literalmente situaciones personales. Y ya vamos a entrar a la palabra en la hora siguiente. Luego, experiencia. ¿Cómo adquiero yo experiencia? Amiga, ¿cómo adquirirías tu experiencia en algo? Háblame fuerte porque no estoy. Cómo adquirir experiencia es haciendo las cosas Ahí queda. sin miedo. Ahí estás, perfecto. ¿Cómo adquiero experiencia? Haciéndolo. ¿Qué hacen los entrenadores de fútbol antes de ir a jugar un partido? ¿Qué? Entrenan. Manteniéndose. Bueno, los de la selección de Guatemala no entrenan eso, van a tomar, ¿verdad? Esos, así se entrenan ellos. Por eso nunca ganan los partidos. ¿Verdad? ¿O no? Sí. ¿Y cómo nos entrenamos los líderes? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien podría decirme cómo un líder obtiene experiencia? Practicando la ¿Cómo palabra. podría, amigo, un líder obtener experiencia? Leyendo la palabra. ¿Leyendo la palabra? Pasando por procesos. Pasando por procesos. Perfecto, dime. Un líder cuando comete una falla, entonces viene su dolor, entonces ahí empezamos a experimentar el test de liderazgo. La misericordia, el amor ¿Cómo se de llama Dios. eso? Proceso. Muchas personas dicen, pastor, estoy pasando hoy por un proceso. ¿Y sabe qué le respondo? Qué bueno. Porque estás adquiriendo Experiencia. experiencia.